¿Sabías que el verbo swear en inglés no solamente significa jurar o prometer, sino que también significa malas palabras? Pues quédate en esta clase porque vamos a ver este verbo swear en unos 7, 8 tiempos más o menos y lo vamos a ver con ejemplos para que ya no te confundas más con este verbo. Así que si te llama la atención este tipo de clases, danos un me gusta, ayúdanos a compartir y suscríbete al canal. Empezamos con la forma base del verbo que sería swear. Asegúrate de pronunciar la letra S, ya lo he dicho en otros videos, tienes que decir swear, swear. Esto significa jurar, pero el otro significado sería decir groserías. Si lo vamos a ver en el pasado sería swore, eso quiere decir dijo groserías. El pasado participio, sworn, ha dicho groserías. El gerundio de este verbo sería swearing, swearing. Y como te digo, tiene este otro significado de jurar, juró, jurado, jurando. Veamos unos ejemplos. Hoy nos vamos a enfocar en el verbo cuando lo utilizamos diciendo malas palabras. Ella dice malas palabras o groserías todo el tiempo. She swears all the time. She swears all the time. Fíjate que acá yo simplemente le estoy agregando una S al verbo principal porque estoy hablando de la tercera persona. Ojo con ese pequeño detalle. Si voy a decir ella no dice groserías todo el tiempo, yo tengo que buscar un auxiliar para poder hacer esta negación. En este caso, si te das cuenta, tenemos el sujeto y tenemos el verbo principal, pero no tenemos ningún auxiliar en la mitad para que nos ayude a hacer la negación. Como estoy hablando del tiempo del presente simple, voy a pedirle ayuda a los auxiliares do y does. Y en este caso, como estamos hablando de la tercera persona, utilizamos el auxiliar does. Aquí diríamos, she does not swear all the time. Si te das cuenta, cuando estamos haciendo la negación, al verbo principal ya no le estoy agregando una S. Es un pequeño detalle que muchas veces se nos olvida cuando estamos hablando en el tiempo del presente simple, pero ahora ya no se te va a olvidar, ¿sí o no? El tiempo del presente continuo. Ellos se están diciendo groserías. Eso quiere decir que está pasando en este preciso instante. They are swearing to each other. Si queremos hacer la negación en este caso, date cuenta que acá tenemos el sujeto, tenemos un auxiliar que en este caso viene siendo el verbo to be en presente porque estamos hablando del tiempo del presente continuo y el verbo principal lo tenemos en su forma continua con esa terminación del ing. Si quiero hacer la negación, le vamos a agregar la negación a este auxiliar y listo. El tiempo del pasado simple. Eso quiere decir que una acción pasó en el pasado de algo en general. Ella le dijo groserías a su jefe y la echaron. She swore at her boss and got fired. She swore at her boss and got fired. Aquí tenemos el sujeto y tenemos el verbo principal. Si yo quiero hacer la negación, tengo que buscarme un auxiliar. Si te acuerdas, cuando estábamos hablando del tiempo del presente simple, utilizamos los auxiliares do y does para poder hacer la negación. En este caso estamos hablando del pasado simple. Utilizo el pasado del auxiliar do, does, que sería did. Y si quiero decir ella no le dijo groserías a su jefe, diríamos she did not swear at, y el resto de la frase nos queda bien. Lo que te quiero mostrar aquí es que cuando estamos haciendo la negación, como ya tenemos este auxiliar en pasado, el verbo principal nos queda en su forma base. El tiempo del pasado continuo. Ellos estaban diciendo groserías en medio de la reunión. They were swearing in the middle of the meeting. They were swearing in the middle of the meeting. Aquí, si te das cuenta, tenemos el sujeto auxiliar en pasado que vuelve a ser el verbo to be, pero en pasado. El verbo principal lo tenemos con su terminación del ing porque estamos hablando del pasado continuo. Y si quieres hacer la negación, simplemente le agregas esa negación al auxiliar.
Continuamos con el tiempo del presente perfecto. Es para hablar de experiencias o acciones que han ocurrido en algún momento del pasado, pero tienen relevancia en el presente. Él le ha dicho groserías a su vecino 2 veces esta semana. He has sworn at his neighbor twice this week. He has sworn at his neighbor twice this week. Veamos la estructura de la frase. El sujeto, acá tenemos otro auxiliar, en este caso viene siendo el auxiliar to have, que lo tenemos como has porque estamos hablando de la tercera persona. El verbo principal lo tenemos en su forma del pasado participio, más el resto de la frase. Si queremos hacer la negación, vuelvo y reitero, le agregamos la negación a ese auxiliar. Continuamos con el tiempo del pasado perfecto. El uso típico que se le da es para acciones que ocurrieron antes de otro evento en el pasado. Ella le había dicho groserías antes de disculparse. She had sworn at him before apologizing. She had sworn at him before apologizing. Así de que ella primero le dijo groserías y luego sí le pidió disculpas. Veamos la estructura de la oración. Acá tenemos el sujeto, tenemos otra vez el auxiliar to have, pero en este caso lo tenemos en pasado porque estamos hablando del pasado perfecto. El verbo principal nos queda en su forma del pasado participio más el resto de la frase. Y si quieres hacer la negación, ¿qué vas a hacer? Le vas a aumentar la negación al auxiliar. Continuamos con el tiempo del futuro simple. Este tiempo lo utilizamos para hablar de promesas o predicciones. Por ejemplo, él le dirá groserías al árbitro si su equipo pierde. He will swear at the referee if his team loses. He will swear at the referee if his team loses. Tenemos el sujeto, el auxiliar, el verbo principal en su forma base más el resto de la frase. Si queremos hacer la negación con este tiempo del futuro simple, debemos hacerle un pequeño cambio a este auxiliar. En este caso vas a poder agregar will not, pero si quieres hacer la contracción va a ser won't. Won't. He won't swear at the referee if his team loses. Es un poquito diferente a los otros auxiliares cuando están contraídos con esa negación, porque acá como que nos cambia, ya nos traen como una O y una N que uno no sabe de dónde sale. Ahora sí, te voy a dejar la tarea, me dejas saber la respuesta en los comentarios. ¿Cómo quedaría en inglés si decimos ellos no estaban diciendo groserías en medio de la reunión? Un besote pues. ¡Muac!